¿Alguna vez te has preguntado cómo alguien puede tener tanta fe como para dejarlo todo atrás, sin siquiera saber hacia dónde va? ¿Y si te dijera que la historia de Abraham no es solo un relato antiguo, sino un reflejo del llamado que Dios tiene para tu vida hoy? Este no es solo un relato de un hombre que vivió hace miles de años, es la historia de alguien que enfrentó pruebas imposibles, tomó decisiones radicales y caminó con Dios de una manera que pocos han logrado. Pero hay algo que la mayoría no sabe, un secreto oculto en la historia de Abraham que revela el verdadero significado de la fe y cómo ésta puede transformar tu destino. Si estás escuchando esto y aún no has comentado, la palabra de Dios es vida, ¿qué estás esperando? Los hijos de Dios se posicionan. Escribe en los comentarios, la palabra de Dios es vida, y haz que este mensaje llegue a más personas. Quien ama la verdad no se queda callado. Muchos han escuchado sobre Abraham, pero pocos entienden el profundo mensaje que Dios dejó en su historia. Lo que voy a compartir contigo hoy puede cambiar tu forma de ver la fe para siempre. No te vayas, porque solo aquellos que llegan hasta el final podrán descubrir el verdadero poder detrás de la vida del Padre de la Fe. La historia de Abraham comienza con un llamado que desafía toda lógica humana. Imagina por un momento que estás viviendo tu vida con total normalidad, con tu familia, tus amigos, tu hogar, tus costumbres, y de repente Dios te dice, deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. No hay mapa. No hay destino definido, no hay garantías, solo una promesa. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 12:2. Aquí comienza la verdadera prueba de fe. Dios le pide a Abraham que deje atrás todo lo que conoce y confíe en una promesa divina sin evidencias visibles. Este es el momento en que Abraham tiene que decidir entre la seguridad de lo conocido y la incertidumbre de lo que Dios le promete. Y aquí está el detalle que pocos ven. Dios no le dice a Abraham exactamente a dónde irá, solo le dice que vaya. ¿Puedes imaginar la lucha interna? Pero Abraham no cuestiona. Él obedece. Sale de Ur de los Caldeos con su esposa, Sara, su sobrino Lot y todas sus posesiones, emprendiendo un viaje sin retorno, simplemente porque Dios le habló. Este es el nivel de fe que define su historia y que lo convierte en el padre de la fe. A veces, Dios nos llama a dar pasos de fe sin darnos todos los detalles. Nos pide que confiemos en su dirección, aunque parezca ilógico. Y es ahí donde muchos fallan, porque queremos garantías antes de obedecer. Pero Abraham entendió algo que pocos comprenden. La verdadera fe no necesita ver para creer, solo necesita escuchar y obedecer. Y aquí es donde comienza la gran travesía. Abraham obedeció el llamado de Dios y llegó a Canaán, la tierra que le fue prometida. Pero algo inesperado sucedió. En lugar de hallar abundancia, la tierra estaba en crisis. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Génesis 12:10. Detente un momento y piensa en esto. Dios le prometió una tierra, pero cuando llegó, lo primero que encontró fue escasez. ¿No debería la tierra prometida ser un lugar de bendición y no de crisis? Aquí hay una gran enseñanza. Las promesas de Dios no significan ausencia de pruebas. Abraham tuvo que enfrentarse a la primera gran prueba de su fe, creer que estaba en el lugar correcto,
aunque todo pareciera indicar lo contrario. Al ver la crisis, Abraham decidió ir a Egipto en busca de provisión. Pero aquí cometió su primer gran error. No consultó a Dios. En Egipto, por miedo a que lo mataran por la belleza de Sara, le pidió que dijera que era su hermana y no su esposa. Esto causó una gran confusión y el faraón terminó tomando a Sara para su casa. Y aconteció que cuando Abram entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y la mujer fue llevada a casa de Faraón. Génesis 12, 14, 15. Aquí Abraham falló. No confió en que Dios lo protegería. No consultó a Dios antes de tomar decisiones. Trató de manipular la situación con una mentira, pero Dios, en su misericordia, intervino y envió plagas sobre Faraón, quien descubrió la verdad y devolvió a Sara a Abraham, expulsándolo de Egipto. Muchas veces, cuando enfrentamos dificultades en el camino de la fe, en lugar de esperar en Dios, buscamos soluciones humanas. Abraham debió confiar en que, si Dios lo llevó a la tierra prometida, él también lo sustentaría allí. Pero aún faltaban muchas pruebas en su camino. Después de salir de Egipto, Abraham regresó a Canaán con grandes riquezas, pero no iba solo. Lot, su sobrino, también había prosperado. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Génesis 13:6. Aquí surge un problema. La bendición de Dios fue tan grande que el territorio no era suficiente para ambos. Sus pastores comenzaron a discutir y Abraham tuvo que tomar una decisión difícil: separarse de Lot. Cuando Abraham y Lot se separaron, Abraham le dio a su sobrino la oportunidad de elegir primero hacia dónde ir. Entonces Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Y escogió Lot para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Génesis 13, 10, 11. Nota esto. Lot tomó su decisión basado en lo que veía. Sus ojos lo guiaron a la prosperidad aparente de Sodoma, pero no consultó a Dios. Por otro lado, Abraham no eligió según su vista. Él confió en la promesa de Dios. Y después de que Lot se fue, Dios le confirmó que la tierra entera le pertenecía. Levanta ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis 13, 14, 15. Dios tenía un propósito con Abraham, y Lot no podía acompañarlo en todo el proceso. Muchas veces las personas que comienzan contigo no pueden seguirte hasta el final. Abraham entendió que obedecer a Dios es más importante que aferrarse a las personas o las riquezas. Por eso dejó que Lot se fuera sin pelear. Y fue solo después de soltarlo que Dios le mostró su verdadera herencia. Lección clave: no te aferres a lo que Dios te pide que sueltes. A veces perder algo es el inicio de tu mayor bendición. Pero aquí no termina la historia. Lo que sucederá después pondrá a prueba la fe de Abraham aún más. Después de la separación de Lot, Dios volvió a hablar con Abraham, pero esta vez con una promesa aún más grande. No temas, Abram, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 15:1. Pero Abraham tenía un problema.
ya era anciano y no tenía hijos. ¿Cómo Dios iba a hacer de él una gran nación si ni siquiera tenía un heredero? Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Génesis 15:3. Abraham estaba comenzando a dudar. Las circunstancias decían que era imposible. Su edad decía que era imposible. Sara era estéril. Todo indicaba que no había manera. Pero Dios le dio una promesa que desafió toda lógica. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Génesis 15:5. Y aquí está el momento clave. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. A pesar de lo imposible, Abraham creyó. Pero los años pasaron, y la promesa no se cumplía. Sara, desesperada, decidió ayudar a Dios, y le dijo a Abraham que tuviera un hijo con su sierva Agar. Así nació Ismael. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le dio Agar, Ismael. Génesis 16:15. Pero aquí está la enseñanza. Lo que nace del esfuerzo humano nunca puede reemplazar lo que Dios ha prometido. Dios no había prometido un hijo con Agar, sino con Sara. Y aunque Abraham creyó por un tiempo que Ismael era el hijo de la promesa, Dios le dejó claro que aún debía esperar. De cierto, Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Génesis 17:19. Aquí muchos fallan en la fe. Cuando la promesa tarda, intentamos ayudar a Dios con nuestras propias soluciones. Pero Abraham tuvo que aprender que lo que Dios promete, Dios lo cumple, sin importar cuánto tarde. Lección clave. La fe no es solo creer, es también esperar en el tiempo de Dios. Pero la prueba más grande de Abraham aún estaba por venir. Y aquí es donde todo cambiará. Los años pasaron. Abraham y Sara eran demasiado ancianos para tener hijos. Humanamente la promesa ya era imposible. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Génesis 18:11. Cuando Dios visitó a Abraham y le dijo que el año siguiente tendrían un hijo, Sara se rió. Entonces Sara se rió para sí diciendo: después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Génesis 18:12. Pero Dios respondió con una de las frases más poderosas de la Biblia: ¿hay algo imposible para Dios? Génesis 18:14. Y aquí está la gran enseñanza. La fe no depende de las circunstancias, depende del poder de Dios. Y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Génesis 21:1-2. La promesa se cumplió. Contra toda lógica, contra toda predicción humana, Isaac nació. Pero aquí está lo impactante. El milagro de Isaac no fue el final de la prueba de Abraham, sino el inicio de la más grande de todas. Muchos piensan que la historia de Abraham termina con el nacimiento de Isaac, pero lo que viene después es una de las pruebas más difíciles en toda la Biblia. Dios le pedirá algo impensable, algo que desafiará todo lo que Abraham creía, y lo pondrá en una posición donde tendrá que decidir entre la promesa y el Dios que la dio. Y muy pocos han entendido el verdadero significado de esta prueba. ¿Quieres descubrirlo? Sigue viendo, porque lo que viene ahora puede cambiar tu manera de ver la fe para siempre. Isaac era la promesa cumplida.
Era el hijo que Abraham había esperado por décadas, el milagro que probaba que Dios nunca falla. Pero entonces Dios le pidió lo impensable. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22:2. Detente un momento y piensa en esto. Dios mismo le había prometido que su descendencia vendría a través de Isaac. ¿Cómo es posible que ahora le pidiera que lo sacrificara? Lo impactante de este pasaje es que Abraham no cuestionó a Dios. Y Abraham se levantó muy de mañana y ensilló su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Génesis 22:3. No dudó, no protestó, no buscó excusas, simplemente obedeció. Después de 3 días de viaje, llegaron al monte Moria. Abraham tomó la leña y se la puso a Isaac para que la llevara. Un detalle que apunta directamente a Jesús cargando la cruz en el Calvario. Entonces Isaac le preguntó: Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Génesis 22:7. Y Abraham respondió con una frase profética que tendría su cumplimiento siglos después en Cristo. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22:8. Entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Génesis 22:10. Detente aquí. Imagina este momento. Abraham con el cuchillo en la mano, mirando a su hijo, el hijo de la promesa. A punto de perderlo para siempre. Pero entonces Dios intervino, mas el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis 22:11-12. Dios nunca quiso a Isaac, quería el corazón de Abraham. Dios nunca tuvo la intención de quitarle a Isaac. Lo que Dios quería saber era si Abraham estaba dispuesto a poner a Dios por encima de la bendición. Y alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Génesis 22:13. Dios mismo proveyó el sacrificio. Este momento no solo fue una prueba de fe, sino una poderosa sombra profética del sacrificio de Jesús. Isaac era el hijo único de Abraham, así como Jesús es el hijo único de Dios. Isaac subió el monte con la leña sobre su espalda, así como Jesús llevó la cruz. En lugar de Isaac, Dios proveyó un cordero, una imagen clara de Cristo, el Cordero de Dios. Después de esta prueba, Dios reafirmó su promesa con un juramento eterno. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Génesis 22:16-17. Lección clave. Dios siempre cumple sus promesas, pero antes probará tu corazón. Pero aún hay una parte más de la historia de Abraham que muchos desconocen. Y esta parte cambiará tu perspectiva sobre su legado para siempre. Abraham
había pasado la prueba más grande de su vida. Había demostrado que su amor por Dios estaba por encima de todo, incluso de su hijo. Pero su historia no termina ahí. Años después, Sara muere y Abraham compra una cueva en Macpela para enterrarla. Este detalle es importante porque es el primer terreno que Abraham adquiere en la tierra prometida. Y Abraham pesó a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata, moneda corriente entre los mercaderes. Génesis 23, 16. Dios le había prometido toda la tierra, pero en vida, Abraham solo poseyó una tumba. Aquí hay una lección clave. La fe de Abraham no estaba puesta en lo que podía recibir en su vida, sino en lo que Dios haría con sus descendientes. Antes de morir, Abraham se aseguró de que Isaac tuviera una esposa que compartiera la fe en Dios. Llamó pues Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, el que gobernaba en todo lo que tenía, y le dijo: «Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos». Génesis 24, 2, 3. Así, Dios guió a su siervo para encontrar a Rebeca, quien se convirtió en la esposa de Isaac y madre de Jacob y Esaú, asegurando la continuidad del linaje de la promesa. Dios no solo bendice a un hombre, sino que establece una bendición generacional. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu Abraham, y murió en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Génesis 25, 7, 8. Abraham murió sin ver a sus descendientes multiplicarse como las estrellas del cielo. Nunca poseyó toda la tierra que Dios le prometió, pero él creyó, y por eso su fe trascendió generaciones. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11, 8. La fe verdadera no depende de lo que vemos en el presente, sino de lo que Dios ha dicho sobre el futuro. Pero hay algo más. Abraham no solo dejó un legado físico, sino que estableció la base para la mayor promesa de la historia de la humanidad. Muchos creen que la historia de Abraham termina aquí, pero ¿sabías que su historia está directamente conectada con el sacrificio de Jesús? Lo que sucedió con Abraham no fue solo para él, sino para toda la humanidad. Lo que voy a revelar en el próximo bloque cambiará tu perspectiva sobre la promesa de Dios para siempre. La historia de Abraham no solo trata sobre un hombre que confió en Dios. Es una profecía viviente del plan de redención de toda la humanidad. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis 22, 18. ¿Sabías que esta promesa no solo hablaba de los descendientes físicos de Abraham, sino de un descendiente en particular? El apóstol Pablo lo explicó así: Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Gálatas 3:16. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, no solo estaba probando su fe, sino mostrando una imagen del sacrificio de Jesús. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. El mismo monte donde Abraham casi sacrificó a Isaac
El monte Moriah es el mismo lugar donde siglos después Jesús sería crucificado. Dios estaba mostrando que Él haría lo que no permitió que Abraham hiciera: entregar a su propio hijo por la salvación del mundo. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3:7. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, nos convertimos en herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas 3:29. Esto significa que la fe que tuvo Abraham es la misma fe que Dios nos llama a tener hoy. Momento de reflexión final. Hemos recorrido la historia completa de Abraham, pero la gran pregunta es: ¿qué harás con este conocimiento? Lo que aprendiste aquí no es solo historia, es un llamado a vivir con la misma fe que Abraham tuvo. Pero aún hay una última revelación que cambiará la forma en que ves tu propia vida. No te vayas, porque en el último bloque te diré cómo esta historia puede transformar tu relación con Dios hoy. Después de recorrer la historia completa de Abraham, hay una verdad que no puedes ignorar. Dios sigue buscando personas con la fe de Abraham. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. La pregunta ahora es: ¿estás dispuesto a confiar en Dios como lo hizo Abraham? La fe requiere obediencia. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba. Tú también debes estar dispuesto a seguir a Dios sin exigir todas las respuestas. Las promesas de Dios no significan ausencia de pruebas. Abraham llegó a la tierra prometida y encontró hambre. El cumplimiento de tu propósito no significa que no enfrentarás dificultades. Nunca intentes ayudar a Dios con soluciones humanas. Abraham tuvo a Ismael con Agar, pero esa no era la promesa de Dios. Confía en el tiempo perfecto de Dios. Dios debe estar por encima de cualquier bendición. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. Nada puede estar por encima de tu relación con Dios. Su legado trasciende generaciones. Abraham nunca vio la totalidad de la promesa, pero su fe impactó a toda la humanidad a través de Cristo. Dios te está llamando a vivir por fe, como Abraham, porque por fe andamos, no por vista. Según Corintios 5:7, eso significa que no importa lo que veas, lo que sientas o lo que otros digan, si Dios lo prometió, se cumplirá. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23:19. Pero la fe no es solo creer, la fe es actuar. Si llegaste hasta aquí, Dios te está llamando a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios: yo soy parte de la generación de fe. Comparte este video con alguien que necesita esta palabra. Suscríbete al canal y sigue aprendiendo cómo vivir una vida de fe como Abraham. El justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. No pauses el video aún. Tómate un momento para orar y reflexionar mientras la música suena. Dios sigue llamando a personas de fe. ¿Responderás al llamado?